Jóvenes, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video del tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando los 5 teoremas del triángulo rectángulo y además emplearemos los 3 teoremas de las relaciones métricas de la circunferencia y finalmente veremos los 2 casos especiales ya estudiados. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7 y este nos dice hallar el segmento H si el segmento BP es igual a 9 y el segmento PC es igual a 16. Y como podemos observar de la figura, nos están dando el triángulo rectángulo ABC, del cual se ha trazado la altura a partir del vértice recto B, la altura BH. Además, podemos observar que en el triángulo rectángulo BHC se ha trazado también la altura a partir del vértice recto H, la altura HP. Entonces, el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Como nos están pidiendo hallar el segmento H, entonces a dicho segmento lo vamos a llamar X. Muy bien. También nos están diciendo que el segmento BP es igual a 9. Entonces a BP le colocamos 9. Y también nos dicen que el segmento PC es igual a 16. Entonces al segmento PC le colocamos 16. Muy bien. Aquí podríamos aplicar el tercer teorema del triángulo rectángulo, aplicándolo para el triángulo rectángulo BHC. Este teorema nos dice lo siguiente, que la medida del cateto BH, que en este caso lo voy a llamar A, elevado al cuadrado, es igual al producto de la medida del segmento proyección de dicho cateto, que es el segmento BP, que mide 9, por la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Y la hipotenusa BC mide 9 más 16 y eso me da 25. Muy bien. Para despejar A tendríamos que sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Entonces, sacando raíz cuadrada miembro a miembro, diremos lo siguiente. Raíz cuadrada de A al cuadrado, eso me da A. De igual manera, sacamos raíz cuadrada al segundo miembro. Pero como tenemos el producto de factores 9 por 25, entonces sería la raíz cuadrada de cada uno de los factores. Entonces, sería raíz cuadrada de 9, eso me da 3. Y raíz cuadrada de 25, y eso me da 5. Entonces, 3 por 5, eso me da 15. Muy bien. De igual manera, lo aplicamos para el otro cateto, para el cateto HC, que en este caso lo voy a llamar B. Entonces, planteando la ecuación para dicho teorema, diremos lo siguiente, que la medida del cateto HC, que mide B, elevado al cuadrado, será igual al producto de la medida de su segmento de proyección, que en este caso sería CP, que mide 16, por la medida de la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Sería de la hipotenusa BC, y nosotros sabemos que mide 9 más 16, 25. Muy bien. Para despejar B de dicha ecuación, tendríamos que sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Entonces diremos raíz cuadrada de B cuadrado, esto me da B. Sacando raíz cuadrada al segundo miembro, de igual manera observamos que tenemos el producto de dos factores. Entonces, aplicando la raíz cuadrada para cada uno de los factores, diremos lo siguiente. Raíz cuadrada de 16, eso me da 4. Y raíz cuadrada de 25, eso me da 5. Entonces 4 por 5, eso me da 20. Muy bien. Y finalmente, aquí estaríamos aplicando el segundo teorema de los triángulos rectángulos. En el triángulo rectángulo ABC. Aquella que dice que la medida de la altura elevado al cuadrado
para nuestro caso la altura es BH y mide A. Entonces sería A al cuadrado será igual al producto de las medidas de las proyecciones de los dos catetos. En este caso, la medida de la proyección del cateto AB es AH, mide X, por la medida de la proyección del otro cateto, del cateto BC, que es HC y mide B. Muy bien. Reemplazando valores, nosotros sabemos que A es igual a 15, entonces sería 15 al cuadrado, esto es igual a X por B. Y nosotros sabemos que B es igual a 20. Muy bien. El 15 al cuadrado nosotros lo podemos poner como 15 por 15. Muy bien. Y esto es igual a X por 20. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso diremos lo siguiente. Que quinta de 15 es 3 y que quinta de 20 es 4. Entonces nos estaría quedando en el primer miembro 3 por 15, eso me da 45. Y esto es igual a 4 por X y eso me da 4X. Finalmente diremos lo siguiente. Despejando X, que X es igual a 45 entre 4. Y dividiendo 45 entre 4, eso me da 11,25. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice hallar el radio de la semicircunferencia si el segmento AP es igual a 4, el segmento PB es igual a 5 y el segmento OH es igual al segmento HC. Y como podemos observar en la figura, tenemos la semicircunferencia de centro O y de diámetro AC. Y además tenemos el triángulo rectángulo ACB. Entonces, en este ejercicio se recomienda realizar un trazo auxiliar. El trazo auxiliar que vamos a realizar es unir el punto P con el punto C. Entonces, trazando dicho segmento, obteniendo el segmento PC. Aquí vamos a aplicar una propiedad de la circunferencia, aquel que nos dice que si nosotros trazamos a partir de un punto de la circunferencia, en este caso del punto P, dos segmentos hacia los extremos del diámetro de la circunferencia, en este caso hacia el punto A y hacia el punto C, dichos segmentos formarán un ángulo de 90 grados, es decir, formarán un ángulo recto. Eso quiere decir que el segmento PA con el segmento PC formarán un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Entonces nos están diciendo que el segmento AP mide 4, entonces de AP le colocamos 4. Además nos están diciendo que el segmento PB mide 5, de PAB le colocamos 5. Y además nos están diciendo que el segmento OH es igual al segmento HC. Entonces el segmento OH, que yo lo voy a llamar A, será igual al segmento HC, que también tendría que ser A. Entonces podemos observar de la figura que el segmento OC sería el radio de la semicircunferencia, el cual mide A más A, 2A. De igual manera, el segmento OA también sería el radio de la semicircunferencia. Por tal motivo, tendría que medir 2A. Muy bien. A continuación vamos a aplicar el tercer teorema de los triángulos rectángulos. Y eso lo vamos a aplicar en nuestro triángulo rectángulo ACB. Y dicho teorema dice lo siguiente: que la medida de uno de sus catetos, en este caso el cateto AC, que mide 4A,
elevado al cuadrado será igual al producto de la medida del segmento proyección de dicho cateto y el segmento proyección del cateto AC en el triángulo es el segmento AP, que mide 4, por la medida de la hipotenusa. En este caso es el segmento AB, que mide 4 más 5, 9. Muy bien. Entonces, esto será igual a 4 por 9, eso me da 36. El paso siguiente sería sacar raíz cuadrada miembro a miembro. Sacando raíz cuadrada a 4a elevado al cuadrado, aquí me queda 4a, y esto es igual, sacando raíz cuadrada al segundo miembro, raíz cuadrada de 36, nosotros sabemos que eso es 6. A continuación, procedemos a sacar mitad a ambos miembros. Mitad de 4a, eso me da 2a, y mitad de 6, eso me da 3. Como nos está pidiendo hallar el radio de la semicircunferencia, nosotros sabemos que dicho radio mide 2a. Entonces podríamos decir que 2a es el radio de la semicircunferencia. Finalmente diremos que dicho radio será igual a 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice hallar el segmento AO2 si el segmento DE es igual a 3 y el segmento BC es igual a 5. Y como podemos observar en la figura, nos están dando dos semicircunferencias. La semicircunferencia pequeña de centro O1 y la semicircunferencia grande de centro O2. Y dichas semicircunferencias son tangentes interiormente en el punto A. Entonces, en este ejercicio vamos a realizar dos trazos auxiliares. Es recomendable trazar los segmentos a partir del punto E, que pertenece a la semicircunferencia pequeña, hacia los extremos de su diámetro, que es el punto A y el punto B. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Trazando muy bien. Y aquí se cumple una propiedad de las circunferencias, que si nosotros tenemos un punto en las circunferencias y a partir del cual trazamos dos segmentos a los extremos de su diámetro, entonces dichos segmentos formarán un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y como nos están pidiendo hallar el segmento AO2, entonces este segmento AO2 lo voy a llamar X. Muy bien. Además nos están diciendo que el segmento DE es igual a 3. DE le coloco la medida de 3 y además el segmento BC es igual a 5. Entonces este segmento BC nos dicen que mide 5. Muy bien. También podemos observar de la figura que el segmento O2D vendría a ser el radio de la semicircunferencia grande. Entonces, si yo llamo al segmento EO2A, entonces podríamos plantear la igualdad que el radio de O2, que mide A más 3, será igual al radio O2A, que mide X. Muy bien. Lo mismo podríamos hacer en este caso. Si yo al segmento O2B digo que mide B, entonces el radio O2C, que mide B más 5,
tendrá que ser igual al radio O2A que mide X, por ser radios de la semicircunferencia mayor. Entonces, en la primera ecuación podríamos despejar la variable A, y esta sería igual, el 3 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y A sería X menos 3. De igual manera, despejando la variable B en la segunda ecuación, diremos lo siguiente: el 5 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y esto sería X menos 5. Muy bien. Aquí vamos a aplicar el segundo teorema del triángulo rectángulo, pero para nuestro triángulo rectángulo AEB. Y el segundo teorema nos dice que la altura EO2 que mide A elevado al cuadrado es igual al producto de las medidas de los segmentos proyección de los catetos hacia la hipotenusa. Entonces, el segmento proyección del cateto AE sobre la hipotenusa es el segmento AO2 que mide X por el segmento proyección del cateto EB, que en este caso sería el segmento BO2 que mide B. Muy bien. Reemplazando los valores de las variables A y B en función de X, diremos lo siguiente. Sabemos que A es igual a X menos 3, y esto está elevado al cuadrado, y esto es igual a X por B, pero nosotros sabemos que B es igual a X menos 5. Muy bien. En el primer miembro tenemos un binomio de diferencia elevado al cuadrado. El desarrollo de dicho binomio es el siguiente: el primer término elevado al cuadrado, en este caso sería X al cuadrado, menos el doble producto del primer término por el segundo término, en este caso sería 2 por 3, 6, por X, más el segundo término elevado al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado, 9. Y esto es igual. En el segundo miembro aplicaremos la ley distributiva y decimos que X por X, eso me da X al cuadrado, y X por menos 5, eso me da menos 5X. Muy bien. Como podemos observar, el término X cuadrado se repite en ambos miembros con el mismo signo positivo, entonces se pueden cancelar. Muy bien. Entonces, realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente: el 6X que tiene signo negativo en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo positivo. Entonces, en el primer miembro nos quedaría 9, es igual a 6X menos, y lo completamos con 5X. Finalmente, diremos lo siguiente: 6 menos X menos 5X, eso me da X. Entonces diremos que X es igual a 9. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice hallar el radio de la menor circunferencia si el radio de las otras circunferencias miden 9 y 36. Y como podemos observar en la figura, nos están dando tres circunferencias: la circunferencia grande de centro 2, la circunferencia mediana de centro 1 y la circunferencia pequeña de centro O. Y dichas circunferencias son tangentes exteriormente, y además son tangentes a esta línea, tangentes en el punto T, en el punto R y en el punto S. Entonces estamos en uno de los casos especiales, en el primer caso. Entonces, aplicando dicho caso, primero para la circunferencia grande y la circunferencia pequeña, diremos lo siguiente: que la medida del segmento tangente
dr, que yo lo voy a llamar A, será igual al producto de 2 por la raíz cuadrada del producto del radio de la circunferencia grande, que en este caso mide 36, entonces sería 36 por el radio de la circunferencia pequeña, que en este caso va a ser R minúscula. Muy bien, entonces esto sería igual, aplicando la ley distributiva de la raíz, sería raíz cuadrada del primer factor y raíz cuadrada de 36, eso me da 6. Y 2 por 6, eso me da 12, multiplicado por la raíz cuadrada de R. Muy bien, a continuación vamos a aplicar el mismo caso, pero para la circunferencia pequeña y la circunferencia mediana. Entonces, dicho caso nos dice que la distancia de los puntos de tangencia de dichas circunferencias, en este caso la distancia RS, que en este caso lo voy a llamar B, será igual al producto de 2 por la raíz cuadrada del producto del radio de la circunferencia mediana por el radio de la circunferencia pequeña. Pero nosotros sabemos que el radio de la circunferencia mediana mide 9 por el radio de la circunferencia pequeña, que es R. Muy bien. Aplicando la ley distributiva para la raíz en dicho producto, entonces esto sería igual raíz cuadrada del primer factor, que es 9, y nosotros sabemos que raíz cuadrada de 9, eso es 3, entonces 2 por 3, eso me da 6, y acompañado por la raíz cuadrada de R. Muy bien. A continuación vamos a realizar los siguientes trazos. Vamos a trazar los radios de la circunferencia grande y de la circunferencia mediana hacia el punto de tangencia a dicha línea tangente, es decir, a los puntos T y S. Y por propiedad sabemos que los radios formarán 90 grados con dicha línea tangente en su punto de tangencia. Entonces, trazando los radios, diremos lo siguiente: que el radio de la circunferencia grande O2T formará 90 grados con la línea tangente. De igual manera, el radio de la circunferencia mediana O1S formará 90 grados con dicha línea tangente. A continuación, trazaremos el segmento que une los centros de la circunferencia grande con la circunferencia mediana. Entonces, obtendríamos el segmento O2, O1. Y como podemos observar de la figura, la medida de este segmento O2, O1 es la suma del radio de la circunferencia grande más el radio de la circunferencia mediana. Entonces, sumando 9 más 36, eso me da 45. Muy bien. A continuación vamos a realizar un trazo auxiliar. Vamos a trazar un segmento paralelo a esta línea tangente a partir del centro de la circunferencia mediana O1 y que intersecte al radio de la circunferencia grande O2T. Entonces, trazando esa paralela, obtenemos el segmento O1P. Muy bien. Y como nosotros sabemos que los radios de la circunferencia grande con la circunferencia mediana son paralelas, entonces este ángulo será de 90 grados. Muy bien. Y como podemos observar, hemos conseguido el triángulo rectángulo O2, P, O1. Como
Como nosotros sabemos que O1S es el radio de la circunferencia mediana y eso mide 9, entonces nosotros diremos que el segmento PT también medirá 9. Valdrá 9. Muy bien. Además nosotros sabemos que el radio de la circunferencia grande, el radio O2T, mide 36. Entonces el segmento O2P medirá lo que le falta 9 para hacer 36. Y eso es 27. Muy bien. Además, podemos observar que se ha formado el rectángulo TPO1S. Y nosotros sabemos que en un rectángulo se cumple que los lados opuestos son iguales y paralelos. Eso significa, si el lado TS mide AB, entonces el segmento PO1 también medirá A más B. Muy bien. Entonces, aquí podríamos aplicar el primer teorema de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo O2PO1 para hallar el segundo cateto. En este caso sería el cateto PO1, que mide A más B. Pero no va a ser necesario, porque si nosotros nos fijamos bien, dicho triángulo rectángulo es un triángulo pitagórico. Si yo digo que 27 es de la forma 3K, entonces 45 sería de la forma 5K. Entonces, para este primer caso, para que me dé 27, K tendría que valer 9. 9 por 3 es 27. Entonces, para 5K, si K es 9, 9 por 5 me da 45. Entonces, el segundo cateto, el cateto PO1, será de la forma 4K. Y nosotros sabemos que 4 por 9, eso es 36. Entonces, planteando la igualdad, diremos que el cateto PO1, que vale A más B, será igual a 36. Muy bien. Y como nosotros sabemos, el valor de A vale 12 por raíz de R y el valor de B vale 6 por raíz de R. Como vemos, son términos semejantes. Entonces, sumando esos dos valores, sería 12 raíz de R más 6 raíz de R. Eso me da 18 raíz cuadrada de R. Y eso es igual a 36. Realizando las simplificaciones del caso, diremos 18ava de 18 es 1 y 18ava de 36, eso es 2. Entonces, nos queda que raíz cuadrada de R es igual a 2. Muy bien. Finalmente, podríamos decir, entonces, elevando al cuadrado miembro a miembro, diremos lo siguiente. Raíz cuadrada de R elevado al cuadrado, eso me da R en el primer miembro. Y elevando al cuadrado en el segundo miembro sería 2 al cuadrado y eso me da 4. Entonces diríamos que el radio de la circunferencia pequeña es igual a 4. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 11. Y este nos dice hallar el radio de la semicircunferencia menor si el cuadrante es de radio 6. Entonces, como podemos observar en la figura, tenemos dos semicircunferencias. La semicircunferencia pequeña de centro O1 y la semicircunferencia grande de centro O2. Y además contamos con el cuadrante ABC, centro en B. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser realizar un trazo auxiliar. Vamos a unir el centro O1 con el centro O2. Entonces, trazando dicho segmento, sería entonces, como podemos observar, se ha formado el segmento O1-O2. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y como nos están pidiendo hallar el radio de la semicircunferencia menor, y nosotros sabemos que en la semicircunferencia menor de centro 1, el segmento O1A vendría a ser su radio. Entonces lo vamos a llamar R minúscula. Muy bien. Además nos están diciendo de dato que el cuadrante es de radio 6.
Eso significa que el segmento BC sería el radio del cuadrante, pero también estamos dándonos cuenta que el segmento BC es el diámetro del semicírculo grande de centro 2. Eso significa que el segmento BO2 será la mitad del radio del cuadrante. Eso significa que medirá 3, y de igual manera el segmento O2C también es el radio del semicírculo grande, también tendrá que medir 3. Muy bien. Como nosotros sabemos que el segmento AB es el radio del cuadrante, que también mide 6, entonces diremos como el segmento AO1 mide R, entonces el segmento O1B sería lo que le falta R para hacer 6. Entonces medirá 6 menos R. Muy bien. Además, nosotros sabemos que cuando unimos los centros de las semicircunferencias O1 y O2, se cumple que dichos segmentos pasan por el punto de tangencia de dichas circunferencias, por el punto T. Y también sabemos que el segmento O1T es el radio de la semicircunferencia pequeña y el segmento TO2 es el radio de la semicircunferencia grande. Eso significa que el segmento O1, O2 mide R más 3. Entonces lo colocamos como R más 3. Muy bien. Finalmente, aplicaremos el primer teorema del triángulo rectángulo, es decir, el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo O1, B, O2. Y este nos dice que la hipotenusa O1, O2, que es R más 3, elevado al cuadrado, será igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos el cateto O1B que mide 6 menos R elevado al cuadrado más el otro cateto, que en este caso es BO2, que mide 3 elevado al cuadrado. Desarrollando la expresión diremos lo siguiente: en el primer miembro tenemos un binomio suma elevado al cuadrado y en el segundo miembro un binomio diferencia elevado al cuadrado. Sería desarrollar dichos binomios, pero eso no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar otra propiedad, la propiedad de diferencia de cuadrados. Entonces vamos a pasar este término cuadrático que está en el segundo miembro al primer miembro. Entonces en el primer miembro nos quedaría R más 3 elevado al cuadrado menos 6 menos R elevado al cuadrado, y eso sería igual, y 3 al cuadrado, eso es 9. Muy bien, ahora sí, nosotros sabemos que el desarrollo de la diferencia de cuadrados a al cuadrado menos b al cuadrado es igual al producto de la suma de sus bases a más b por la diferencia de sus bases a menos b. Entonces, aplicándolo para nuestro caso, a sería r más 3 y b sería 6 menos r. Entonces, primero sumaríamos dichas expresiones, r más 3 más 6 menos r multiplicado por la diferencia de dichas bases. En este caso sería r más 3 menos esta expresión. Y si nosotros le aplicamos el menos a dicha expresión, cambian de signo. Acá sería menos 6 y acá sería más r. Y eso sería igual a 9. Muy bien.
Realizando las simplificaciones respectivas, diremos lo siguiente. R con menos R se cancela y me quedaría que 3 más 6, eso es 9, por, en el otro paréntesis nos queda R más R, eso me da 2R, y 3 más menos 6, eso me da menos 3. Y todo esto es igual a 9. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos novena de 9 es 1, novena de 9 es 1, entonces nos queda que 2R menos 3 es igual a 1. Muy bien. Realizando la transposición de términos, el 3 que está restando en el primer miembro pasará a sumar al segundo miembro. Entonces nos quedaría que 2R es igual 1 más 3, eso me da 4. Finalmente, despejando R, diremos que R es igual, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 4 entre 2, eso me da 2. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 12. Y este nos dice hallar el radio de la circunferencia si el cuadrado ABCD es del lado 8. Además, A y D son centros. Entonces, como podemos observar de la figura, el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. Entonces será un polígono regular que tendrá sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos interiores iguales a 90 grados. Además, nos están diciendo que el vértice A es centro. Entonces será centro del cuadrante BAD. Y también nos están diciendo que el vértice D es centro. Entonces será centro del cuadrante CDA. Y además podemos observar que tenemos una circunferencia inscrita de centro O. Entonces aquí vamos a realizar dos trazos auxiliares. Primero vamos a trazar el radio de la circunferencia escrita desde el punto O hasta el punto de tangencia con el segmento AD. Trazando dicho radio a su punto de tangencia al punto T. Y por propiedad nosotros sabemos que el radio trazado a la línea tangente en su punto de tangente T formará 90 grados con dicha línea tangente. Entonces el ángulo acá será 90 grados. El segundo trazo a realizar sería trazar el radio del cuadrante BAD, pero que pase por el centro de la circunferencia O. Entonces trazando dicho radio muy bien. A continuación pasaremos a trasladar los datos a la figura y nos están diciendo hallar el radio de la circunferencia. Entonces es de la circunferencia inscrita de radio O y nosotros sabemos que el radio en dicha figura es el segmento OP. Entonces si nosotros a dicho segmento llamamos R al radio, además nos están dando de dato que el lado del cuadrado es 8, entonces el lado del cuadrado AD mide 8. Pero como vemos, la figura es simétrica, entonces si la figura que tenemos aquí es simétrica, eso significa que el radio trazado al lado AD del cuadrado en el punto T habrá dividido a dicho lado en dos segmentos iguales. Eso significa que el segmento AT será igual al segmento TD. Y como el lado del cuadrado AD mide 8, entonces AT medirá la mitad, 4, y el lado TD también medirá 4. Muy bien. Además, como nosotros sabemos que el lado del cuadrado coincide con el radio del cuadrante BAO, eso significa que el radio de dicho cuadrante, el segmento AP, también mide 8. Entonces, si OP mide R, entonces el segmento OA
será lo que le falta a R para hacer 8. Y eso es 8 menos R. Muy bien. Además, nosotros sabemos que el segmento OT es el radio de la circunferencia inscrita. Entonces le ponemos R. Finalmente, planteando el primer teorema de los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo ATO, este nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado sería la hipotenusa AO, que mide 8 menos R. Entonces colocamos 8 menos R elevado al cuadrado. Eso es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Y aquí tenemos al cateto OT, que mide R. Entonces sería R al cuadrado más el otro cateto, que en este caso sería el cateto AT, que mide 4, elevado al cuadrado. Muy bien. Desarrollando la expresión, diremos lo siguiente. Aquí tenemos un binomio de diferencia elevado al cuadrado. Y en el segundo miembro también tenemos otro término cuadrático. Sería recomendable pasar este término cuadrático al primer miembro. Entonces, en el primer miembro nos quedaría 8 menos R elevado al cuadrado menos R al cuadrado, y eso es igual a 4 al cuadrado, y eso me da 16. Y como podemos observar, tenemos una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados nos dice lo siguiente, que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual al producto de la suma de las bases, a más b, por la diferencia de las bases, a menos b. Y por analogía, nosotros decimos que a es 8 menos r y b es r. Entonces, primero realizamos la suma. 8 menos r más r, y lo multiplicamos por la diferencia. 8 menos r menos r. Y esto es igual a 16. Muy bien. Reduciendo términos en los paréntesis, diremos lo siguiente. Menos r más r se elimina y me queda 8 por... En el segundo paréntesis me queda 8 y menos r más menos r, eso me da menos 2r. Muy bien. Y esto es igual a 16. Realizando las simplificaciones diremos octava de 8 es 1 y octava de 16 es 2. Muy bien. Entonces nos estaría quedando lo siguiente, que 8 menos 2r, eso es igual a 2. Muy bien. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El 2r que está restando en el primer miembro pasará con signo positivo al segundo miembro. Entonces nos quedará 2r. Y el 2 que tiene signo positivo en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 8 menos 2, eso me da 6. Finalmente, despejando r, diremos lo siguiente. Que el radio es igual... El 2 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 6 entre 2, eso me da 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 13. Y este nos dice hallar el segmento BT si el segmento AB es igual a 4 y el segmento TC es igual a 3. Y como podemos observar de la figura, nos están dando dos circunferencias. La circunferencia grande de centro 1 y la circunferencia pequeña de centro 2. Además, nos podemos dar cuenta que esta es una aplicación de las relaciones métricas en la circunferencia.
ya que podemos observar que en la circunferencia pequeña se ha trazado a partir de un punto exterior un segmento tangente AT y un segmento secante AE. Entonces aquí estaríamos aplicando el teorema de la tangente. Además podemos darnos cuenta que para la circunferencia grande de centro 1, los segmentos trazados desde el punto exterior A son segmentos secantes, es decir, la secante AC y la secante AE. Entonces aquí estaríamos aplicando el teorema de la secante. El primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo hallar el segmento BT. Entonces al segmento BT, que sería este, lo llamo X. Y además nos están diciendo que el segmento AB es igual a 4. Entonces a AB le pongo la medida de 4. Y el segmento TC es igual a 3. Entonces TC mide 3. Muy bien. A continuación plantearemos la ecuación del teorema de la tangente para la circunferencia pequeña. Entonces el teorema nos dice que el segmento tangente, en este caso AT, que mide X más 4, elevado al cuadrado, es igual a la medida del segmento exterior AD, que en este caso lo voy a llamar A, entonces sería por A, por la medida del segmento secante AE. Entonces, para eso voy a llamar al segmento de B. Entonces, el segmento secante AE medirá A más B. Entonces sería por A más B. Muy bien. A continuación vamos a aplicar el teorema de la secante para la circunferencia más grande. Entonces, el teorema nos dice que el segmento exterior AB, que mide 4, por el segmento secante AC, que mide 4 más X más 3, y eso me da 7 más X, eso es igual al segmento exterior de la otra secante, en este caso sería al segmento exterior AD, que mide A, por el segmento secante AE, que en este caso mide A más B. Muy bien. Y como podemos observar, los segundos miembros de las dos ecuaciones son iguales. Eso significa que los primeros miembros serán iguales. Entonces, planteando la igualdad, diremos lo siguiente: que X más 4 elevado al cuadrado será igual a 4 por 7 más X. Muy bien. Aquí tenemos en el primer miembro un binomio suma elevado al cuadrado. Y nosotros sabemos que el desarrollo de dicho binomio es el siguiente: el primer término elevado al cuadrado, en este caso sería X al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, y 2 por 4 es 8, por X, más el segundo término, que es 4 elevado al cuadrado, y 4 al cuadrado, eso es 16. Y esto es igual, aplicando la ley distributiva en el segundo miembro, diremos que 4 por 7, eso me da 28, y 4 por más X, eso me da más 4X. Muy bien. Como podemos observar, tenemos un término cuadrático en el primer miembro. Entonces sería conveniente pasar todos los términos al primer miembro y dejar el 0 en el segundo miembro. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces
en el primer miembro nos quedaría x cuadrado. El 4x que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 8x menos 4x, eso me da más 4x. Y el 28 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 18 menos 28, eso me da menos 12. Y eso es igual a 0. Muy bien. Aquí acabamos de formar un trinomio. Y para factorizar dicho trinomio vamos a aplicar el método del aspa simple. Entonces diremos que x al cuadrado se descompone como x por x. Ahora buscamos el producto de dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumado me dé más 4, el coeficiente del término central. Y esos números son 6 y menos 2. Ya que si nosotros multiplicamos 6 por menos 2, eso me da menos 12. Y si sumamos 6 más menos 2, eso me da más 4, el coeficiente del término central. Entonces diremos lo siguiente. Los factores se tomarán de forma horizontal. Entonces tendríamos el producto de los factores x más 6 por x menos 2. Y esto es igual a 0. Muy bien. En dicha igualdad se puede cumplir dos casos. El primer caso es que el factor x más 6 sea igual a 0 o que el factor x menos 2 sea igual a 0. Si nosotros igualamos el factor x más 6 igual a 0, entonces despejando a x en dicha igualdad diremos que x es igual a menos 6. Muy bien. Ahora, si nosotros igualamos el segundo factor, x menos 2 a 0, entonces despejando x sería igual a 2. Y como nosotros sabemos que las longitudes de los segmentos no pueden ser cantidades negativas, entonces este valor se descarta. Finalmente diremos que x será igual a 2. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el último ejercicio, el ejercicio 14. Y este nos dice hallar el radio del círculo si los radios del cuadrante y del semicírculo son 8 y 2. Y como podemos observar en la figura, tenemos el círculo de centro O1, tenemos el semicírculo de centro O2 y además tenemos el cuadrante ABC, centro en B. Entonces sería conveniente realizar algunos trazos adicionales. Primero vamos a trazar el radio de la circunferencia de centro 1 hacia el lado AB. Entonces trazando ese radio, al punto de tangencia de dicha circunferencia con el lado tangente a B, en el punto T, nosotros sabemos que el segmento O1T sería el radio R de la circunferencia. Muy bien. También vamos a trazar el segmento que une el centro O1 de la circunferencia con el centro O2 del semicírculo. Entonces trazando dicho segmento, entonces tendríamos el segmento O1, O2. Se cumple también por propiedad que si nosotros unimos los centros de dos circunferencias tangentes, dicho segmento pasará por el punto tangente de dichas circunferencias. En este caso lo voy a llamar el punto T. Entonces diremos que el segmento O1T sería el radio de la circunferencia que mide R. Muy bien. Luego vamos a bajar un segmento perpendicular al lado BC a partir del centro 1. Entonces
bajando la altura a partir de dicho centro O1 hacia el lado BC, este será perpendicular. Y vamos a llamar la altura O1H. Muy bien. A continuación pasaremos a trasladar los datos a la figura. Y como nos están diciendo que los radios del cuadrante y del semicírculo son 8 y 2, entonces el radio del semicírculo valdrá 2. Nosotros sabemos que el semicírculo de centro 2 tiene como radio al segmento O2C, entonces medirá 2. Igualmente, el segmento O2D también es el radio que debe medir 2. Y también el segmento TO2, que es el radio, entonces medirá 2. Además, como podemos observar, el cuadrilátero BTO1H es un rectángulo. Y nosotros sabemos por propiedad de rectángulos que sus lados opuestos son iguales. Eso significa que si TO1 vale R, entonces BH también medirá R. Muy bien. Pero como nosotros sabemos que el radio del cuadrante es 8, entonces el radio será BC, que debe medir 8. Pero como nosotros tenemos que CD, el diámetro del semicírculo, mide 4, entonces el segmento de B debería medir 4. Pero como nosotros tenemos que el segmento BH mide R, entonces el segmento BD medirá lo que le falta a R para hacer 4. Y eso es 4 menos R. Muy bien. Finalmente vamos a realizar un último trazo auxiliar. Vamos a trazar el radio del cuadrante a partir del vértice B y que pase por el centro de la circunferencia, por el centro OS1. Entonces, trazando ese radio, entonces el radio trazado sería el radio BP. Si nosotros sabemos que el radio del cuadrante mide 8 y además de la figura sabemos que el segmento O1P es el radio de la circunferencia que mide R, entonces el segmento O1B será lo que le falta a R para hacer 8. Entonces sería 8 menos R. Muy bien. Ahora, como nosotros hemos trazado la altura O1H, a dicha altura la vamos a llamar H minúscula. Muy bien. Y como observamos, hemos conseguido dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo BH1 y el triángulo rectángulo O1HO2. Entonces, en dichos triángulos rectángulos podríamos aplicar el primer teorema del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, planteando la ecuación del teorema de Pitágoras para el primer triángulo rectángulo, para el triángulo rectángulo BH1. Este nos dice que la hipotenusa BO1, que mide 8 menos R, elevado al cuadrado será igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. En este caso, el cateto O1H, que mide H, elevado al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso es BH, que mide R, elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a plantear la ecuación del teorema de Pitágoras para el segundo triángulo rectángulo, para el O1HO2. Y aquí tenemos que la hipotenusa es O1O2, que mide R más 2. Entonces colocamos R más 2 al cuadrado. Esto será igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces, acá tenemos el cateto O1H, que mide H minúscula, elevado al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso sería HO2, y eso es la suma de 4 menos R más 2.
Y 4 menos r más 2 sería 6 menos r y eso será elevado al cuadrado. Muy bien. Aquí hemos conseguido dos ecuaciones y como dichas ecuaciones tienen el mismo término h al cuadrado y h al cuadrado, sería conveniente restar dichas ecuaciones miembro a miembro. Entonces restando miembro a miembro nos estaría quedando en el primer miembro que 8 menos r elevado al cuadrado menos r más 2 elevado al cuadrado. Restando los segundos miembros, h al cuadrado menos h al cuadrado se elimina y me quedaría en el segundo miembro r al cuadrado menos 6 menos r al cuadrado. Y como podemos observar, en ambos miembros hemos conseguido una diferencia de cuadrados. Y nosotros sabemos que la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma de las bases o la diferencia de dichas bases. Entonces, para el primer miembro, diremos que la suma de las bases, 8 menos r más r más 2, es igual, el menos r con el más r se va, y 8 más 2, eso me queda 10, multiplicado por la diferencia de las bases. Eso significa 8 menos r menos estos términos. Entonces el menos le cambia el signo, sería menos r menos 2. Y 8 menos 2, eso me da 6. Y menos r con menos r, eso me da menos 2r. Muy bien. Y esto es igual. Igualmente, aplicando diferencia de cuadrados en el segundo miembro, nosotros sabemos que eso es igual al producto de la suma de las bases, r más 6 menos r, el r con el menos r se va y me queda 6, por la diferencia de las bases. Es r menos estos dos términos, pero el menos le cambia el signo a los términos, sería menos 6 más r, y r más r, eso me da 2r menos 6. Muy bien. Realizando las simplificaciones, diremos lo siguiente. Mitad de 10 es 5 y mitad de 6 es 3. Aplicando la ley distributiva, en el primer miembro diremos que 5 por 6, eso me da 30. Y 5 por menos 2r, eso me da menos 10r. Y eso es igual. De igual manera, aplicando la ley distributiva en el segundo miembro, 3 por 2r, eso me da 6r. Y 3 por menos 6, eso me da menos 18. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El 10r que está restando en el primer miembro pasará a sumar al segundo miembro. Entonces sería 6r más 10r, eso me da 16r. Y el 18 que está restando en el segundo miembro pasará a sumar al primer miembro. Y 30 más 18, eso me da 48. Finalmente, despejando r, diremos lo siguiente. El 16 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Entonces diremos que r es igual 48 entre 16, eso es 3. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos acabando el tema de relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Espero que sea de gran utilidad para ustedes. Y si les gustó este video, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.